Pedro, bienvenido acá a esta transmisión de Wambra. Muy buenas tardes. Y bueno, primero comencemos analizando cómo cree usted, cómo se ha vivido esta campaña electoral, como decíamos, un tanto extraordinaria acá en Ecuador. Gracias por la invitación, buenas tardes. Creo que en efecto, digamos, la campaña ha sido como lo que estamos viviendo ahora en la democracia ecuatoriana, una campaña atípica, muy extraña, en donde a la larga una tragedia o varias tragedias van a poner presidente, ¿no? Es decir, yo creo que la violencia se convirtió en el gran elector, en un elector, digamos, que si bien no está en la papeleta, está en la vida política del Ecuador, ¿no? Pero ¿y qué tan buen, digamos, asesor podría ser el miedo? Porque al final del día, por un lado, digamos, teníamos todo este discurso de la inseguridad, lo que propio con las masacres carcelarias, de pronto también todo lo que se ha pasado en las calles, pero además, digamos, cuando eso se vuelve a la vida política del país y ya lo vemos plasmado de pronto en la política con los candidatos presidenciales, la muerte evidentemente de Fernando Villavicencio, ¿qué tanto al electorado ese miedo ya le puede significar, digamos, un voto? Bueno, digamos, el miedo inmoviliza y a la larga, inmovilizando, mueve muchas cosas también, ¿no? Es evidente que todas las lecturas que se tenían previo al asesinato del candidato Villavicencio e incluso previo al asesinato del alcalde de Manta, que también es un hecho que tiene que estar sobre la mesa del análisis, uno era el escenario y evidentemente ese escenario cambió radicalmente, ¿no? Lo veremos finalmente después de las 5 de la tarde cuando el CNE publique los resultados, pero sin duda, digamos, el miedo se convirtió también finalmente en el gran modificador que todo finalmente el escenario, y eso lo podremos ver en los resultados electorales. Pedro, buenas tardes. También preguntarle qué candidatas también se han perfilado mejor durante estas campañas electorales. Bueno, digamos, dependiendo qué quiere decir mejor, ¿no? Es decir, ha sido una carrera muy, muy complicada, muy extraña también. Evidentemente, como les decía, ¿no es cierto?, la violencia cambió todo el escenario que estaba planteado. Lo que se tenía antes del asesinato del alcalde Manta y del asesinato del candidato era una cosa, y otra, digamos, lo que podemos ver en cuantitativos es otra, ¿no? Yo creo que el Ecuador se va a enfrentar a una sorpresa, y dependiendo de una u otra manera qué quiere decir por mejor o peor, ¿no? Vimos candidatos con una incapacidad de construir su propia identidad, por ejemplo, ¿no? En una carrera por ser reconocidos, iban construyendo su identidad y a la larga termina siendo una identidad atropellada, ¿no es cierto? Que no tenía como un reconocimiento, digamos, en el votante, por ejemplo, ¿no? Veíamos la apuesta del correísmo, por ejemplo, que era una apuesta bastante interesante también, es decir, no escogieron a los 7 restantes candidatos como sus antagonistas, sino escogieron al anticorreísmo como su antagonista natural, y el anticorreísmo conceptualmente encarnado en Guillermo Lasso. Entonces les era más fácil, digamos, plantear esta comparación, ¿no es cierto? Este era el correísmo y ahora esto es el anticorreísmo, es decir, una muerte violenta por cada hora y media, hasta indicadores, digamos, de la realidad sociopolítica del Ecuador, ¿no? Entonces, dependerá mucho de cómo hagamos el balance, de cómo hagamos la valoración, pero sin duda yo creo que el Ecuador va a tener unos resultados que pocos los esperaban, ¿no? Ahora, digamos, en cuanto a los candidatos, si bien, digamos, a lo largo de esta campaña electoral hemos tenido discursos bastante arraigados en este discurso del miedo, varios candidatos, incluso en sus planes de campaña, hemos visto que la seguridad, por ejemplo, evidentemente no ha podido faltar como el discurso más fuerte, pero ¿esto pesará finalmente en las urnas? ¿Cree que esto, digamos, va a significar ya a la hora de ir a votar, va a pesar esto? Sin el asesinato del alcalde Manta y el asesinato de Villavicencio, otro hubiese sido el escenario. ¿Y por qué? Porque a la larga, digamos, la inseguridad, ¿no es cierto?, si bien es un problema que está transversalizado en toda la sociedad ecuatoriana, la gente reconoce los cuantitativos, 6 de cada 10, por ejemplo, el último de perfiles de opinión, 7 de cada 10, reconoce que la inseguridad es un problema. El tema de la inseguridad era percibido de distinta manera dependiendo del sector donde se percibía, ¿no? Es decir,
en las provincias de la costa la inseguridad se percibe de una manera, y yo creo que en las provincias de la Sierra y Sierra Centro de otra, ¿no? Por ejemplo, las cifras de hace 2 semanas publicadas por un portal digital decían, por ejemplo, que los suicidios son mayores en Quito que las muertes violentas. Entonces la inseguridad debería ser este gran paraguas para conectar varias cosas, ¿no es cierto? Porque en el Ecuador no es que tienes trabajo y tienes dinero, sales a la calle y te matan, no. En el Ecuador no tienes trabajo, no tienes dinero y además sales a la calle y te matan, ¿no? Sin embargo, estos hechos de violencia sí cambiaron el escenario, creería yo. ¿Cuál es la evidencia científica para sostener esta hipótesis? Los cuantitativos que hemos visto, ¿no? Es decir, digamos, el candidato Topic, por ejemplo, era un candidato monotemático que solo hablaba del tema de la inseguridad, y antes de estos asesinatos no despegaba en las encuestas, y después de los asesinatos trágicos empezó a despegar en las encuestas, ¿no? Por eso sostengo yo que a la larga la tragedia podría poner presidente en el Ecuador. Uh-huh. Es decir, nos podríamos estar acercando a un candidato de pronto más de la línea de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, finalmente, que estaría por llegar a una segunda vuelta. Ese es el intento finalmente de Topic, ¿no? Replicar finalmente ese discurso, ¿no? Que yo creo que caló o empieza a calar muy bien, digamos, en el ámbito del electorado, ¿no? Habrá que ver en la segunda vuelta qué es lo que sucede, porque no hay que olvidar una cosa: la segunda vuelta es del 15 de octubre. Entonces, si la violencia, digamos, marcó finalmente el quién llegue a una segunda vuelta o cuáles son los dos candidatos que lleguen a la segunda vuelta, es probable que la resolución de los asesinatos de estos dos actores políticos también sea un actor fundamental para resolver el tema de la segunda vuelta. Uh-huh. Hablamos de cómo ha cambiado el escenario luego de justamente estos hechos violentos, de estos asesinatos, pero también consultarle, después del debate, ¿cambió el escenario para estas votaciones? Justo pregunto, porque veíamos ahí por ahí perfilarse a Jan Topic mayormente y también a Daniel Noboa, que apareció prácticamente en el debate. ¿Qué dicen los cuantitativos para que esto no sea una opinión sino un análisis? ¿No es cierto? El último cuantitativo de perfiles de opinión, que se lo terminó el 16 de agosto, dice, por ejemplo, que el 15% de los encuestados no miró el debate, que el 15%, el 1503, dice que, digamos, el debate no influyó en nada en su decisión, un 18.84% dice que poco, un 17.71% dice que algo, y solo un 33% dice que mucho finalmente, ¿no? Esto pondría en duda esto de que el debate finalmente puede modificar, digamos, la decisión del electorado, ¿no? ¿Por qué? Porque solo 3 de cada 10 establecieron que afectaría mucho, digamos, su decisión. Sin embargo, ¿no es cierto?, si nosotros regresamos a ver a quienes podrían llegar a una segunda vuelta, sacando, digamos, a la candidata del correísmo, vamos a ver que, por ejemplo, la valoración en esta misma encuesta de Daniel Noboa de cómo le fue el debate, 50% de la gente, 50.8% para ser exacto, dice que le fue muy bien, digamos, que el gran ganador del debate fue Daniel Noboa, y un 16.28 dice que Jan Topic fue el ganador. Es decir, estos dos, digamos, actores que podrían incluso perfilarse para llegar a una segunda vuelta, habrían tenido una buena valoración del debate, ¿no es cierto? Sin embargo, a mí no me gusta tener estos análisis utilitarios del debate. ¿Por qué? Porque en un país en donde la clase política está acostumbrada, ¿no es cierto?, a finalmente quitar si algo no les conviene, a veces me da mucha preocupación el decir que el debate no incide, porque de eso puede agarrarse la clase política para quitar la obligatoriedad, digamos, de los debates en el Ecuador, ¿no? Y el tener un debate obligatorio en el Ecuador es un gran avance y es un sinónimo, digamos, de madurez democrática. Uh-huh. Y ya para finalizar esta entrevista, Pedro, CEDATOS ha anunciado, una encuestadora que larga data nos ha acompañado a los ecuatorianos dando resultados, ha anunciado que no hará un exit poll ahora. ¿Qué tanto ayudará finalmente a la democracia? Simplemente, digamos, esperar que sea el CNE quien de alguna manera tenga los resultados oficiales, pero a la larga tendremos que, digamos, esperar finalmente unas cuantas horas. Bueno, empíricamente hemos visto que los exit poll quizás han encrispado más, digamos, la situación, ¿no? Recordemos 2017. Entonces, yo creo que es mucho mejor el tener cifras oficiales que el empezar a tener, digamos, un exit poll, ¿no? Habrá que ver, porque es altamente probable o medianamente probable, si utilizamos la metodología de proyección de análisis de escenarios, que los votos se cuenten uno a uno, digamos, es decir, que se replique lo que sucedió en el 2021, una candidata
o un candidato que llegue a segunda vuelta, y dos que empiecen a disputarse voto por voto, ¿no? Entonces creo que es bastante sano en este momento de encrispación social y política, yo creo que tener solo resultados oficiales. Muchísimas gracias, Pedro, entonces por ese análisis. A las 5 de la tarde veremos al menos tendremos como el cierre de urnas y esperaríamos los resultados oficiales del CNE que estarán anunciados para más tarde a partir de las 7:30 de la noche. Pedro, nuevamente muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Estábamos conversando ahí con Pedro Donoso, él parte de ICARE, analista político además, y bueno, un panorama, ahí nos decía él, bastante complicado. Se podría marcar definitivamente un antes y un después con la muerte de Agustín Intriago y también del candidato Fernando Villavicencio en